Daya. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y se encuentra con nosotros, como ya la presentamos, mostramos que estaba aquí lista para entrar al set, Ana María Gasmuri, que es presidenta de Fundación Daya. Ana María, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. Los quiero invitar a ustedes en su casa, Ana María y a Fernando y a Felipe también, a ver la siguiente nota introductoria y volvemos a la mesa con este tema. ¿Cómo? Me informan por interno que todavía no es legal, chucha. Así es, pero que se dio un primer paso y controvertido, de eso no hay duda. Debate álgido, a veces un poco exaltado. Estoy convencido, señor presidente, que es mucho más difícil dejar a los menores de edad fuera del consumo de esta droga cuando ven el autocultivo permanente en su casa por parte de sus padres y cuando la sociedad acepta como legítima e inofensiva esta droga. ¿A quién le cabe la más mínima duda que votarían en contra de la despenalización del autocultivo, igual que los diputados Monkever y Azul? Que ellos saben perfectamente que la aprobación de esta ley le dará un golpe letal al microtráfico, que es el verdadero flagelo que afecta a nuestras comunidades. Se aprobó la idea de legislar un proyecto que por años lo han pedido muchos, aunque con reparos. 6 plantas para un usuario medicinal, aunque tengamos en un metro cuadrado, no es rentable, no podemos. Son cientos los que piden que se pueda autocultivar marihuana, no por querer entretenerse con ella, sino para mejorar su calidad de vida. La medicina común te da muchos paliativos del dolor, que son analgésicos, antiinflamatorios, pero no es que te curen ni te sanen, solamente te quitan los dolores y al final te vas llenando de químicos al cuerpo. Entonces yo la verdad, yo evito los antiinflamatorios, los analgésicos y fumo marihuana. Proyecto de ley que pone límites al porte y al autocultivo. 6 plantas máximo al exterior y 1 metro cuadrado para cultivo indoor. Para los expertos, lo que se debate es solo por cantidad y no por el nivel de THC, principal componente de la cannabis. Estamos teniendo consumo de adolescentes en plena etapa de formación, no hay que olvidar que el cerebro termina de madurar a los 21 años, que ya están con consumo experimental o recreacional de marihuana. El debate está abierto en nuestro país, pero en otros este tema incluso ha llegado casi a los golpes. Yo te estoy diciendo que quiero solucionar la venta minorista que vos querés favorecer. Vos querés favorecer con la ley actual la venta minorista. Que quiero favorecer. Obviamente. La venta. No. Me he tratado No es la manera. Nunca pasó en este programa y no tiene que pasar. Me tratás de narco a mí, Gil. Yo no soy consumidor, pero sí encuentro que es una muy buena medida. Lo encuentro absurdo también de que no lo legalicen y en todas las ferias vendan semillas. No corresponde porque, de acuerdo al último informe que salió ayer o antes de ayer en Chile, hay una cantidad de niños que están consumiendo marihuana. Claro, las últimas cifras del Senda no fueron para nada auspiciosas. El consumo de marihuana aumentó en todos los ámbitos. En hombres, en mujeres, adolescentes entre los 12 y los 18 años. Más, los especialistas llaman a tener consideración en los desafíos que pueda significar el concepto de la rehabilitación. Yo siento que no estábamos preparados para esto, desde un punto de vista de salud, desde un punto de vista de la prevención escolar y desde incluso es más, desde un punto de vista de la población laboral. Porque insisto en algo, los reglamentos internos de muchas empresas, por un tema de seguridad, hacia otros, no pueden avalar el consumo de marihuana. Y eso es una cosa que, ojo, hay que tener presente. Será la hora de confrontar posiciones, no solo las políticas, también las especializadas en todas las áreas. Felipe Bianchi tiene la palabra. Ana María, buenas noches. Buenas noches, Felipe. Mañana hay una reunión, supuestamente en un principio al menos bastante importante, donde el gobierno ha dicho que va a definir su postura, que va a fijar su postura respecto al tema de la despenalización del autoconsumo, donde va a estar reunida la gente del Senda, la gente del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Entonces te quiero preguntar desde tu perspectiva, ¿qué piensas que va a salir de esa reunión? Porque si uno analiza la voz, por ejemplo, del Senda, del señor Montenegro, se da cuenta que desde su visión el gran tema problemático de la marihuana hoy en Chile es el consumo. Y si uno analiza la voz de la presidenta
cuando estaba asumiendo hace un poco más de un año, su mensaje fue exactamente el contrario, el antípoda, porque dijo que el gran problema en Chile no era el consumo, sino que era el tráfico y los delitos sociales ligados a la marihuana, que es una de las cosas que se quiere evitar con esta nueva ley. Entonces, ¿qué esperas que surja mañana como voz desde el gobierno respecto a este tema? Bueno, la verdad es que es una incógnita. Yo pienso que esto está en las manos de la presidenta en este momento, porque efectivamente me parece que es complejo tener de director de un servicio a alguien que opina exactamente lo contrario que lo que fue su compromiso de campaña y después su promesa ya una vez siendo electa presidenta. No nos olvidemos, por ejemplo, en esa entrevista con Daniel Matamala, en que la presidenta con toda claridad nos dice: todos sabemos que en Chile el problema no es el consumo individual, no es el consumo medicinal, en Chile el problema que tenemos es el tráfico. Y es justamente a eso, el narcotráfico que asola nuestras poblaciones, a donde vamos a dirigir todo nuestro esfuerzo. Son palabras literales de la presidenta. Y efectivamente ella tiene toda la razón, porque si nosotros nos fijamos en este gráfico, podemos ver efectivamente el aumento del tráfico. Chile está en lo más alto. O sea, efectivamente en la región, Chile está en los países que está aumentando gravemente su problema en relación al tráfico. En Chile tenemos, es de conocimiento público, CIPER lo dio a conocer, ¿cierto? 83 poblaciones, 3 macrozonas de Santiago totalmente tomadas por pequeñas bandas de microtraficantes que asolan a la población. Ana María, ¿tráfico de qué? Porque esas cifras que tú mostraste que son preocupantes son narcotráfico. Sí, claro. Hay una innumerable cantidad de sustancias que se trafican. Sí. En cambio hay una cifra del Senda de esta semana que es súper preocupante, que es directamente a la cannabis sativa, a la marihuana, que es que entre jóvenes de 12 a 18 años, los últimos, entre el año 2012 y 2014, se duplicó la cantidad de consumo de marihuana. La pregunta es, ¿con qué cifras? Porque esas cifras son de narcotráfico. Sí. ¿Con qué cifras ustedes defienden el que se va a atacar? Pepe out, pero con la pasión que tiene para todo Pepe. Es decir, ¿a qué le vamos a dar un golpe certero al narcotráfico? Si no sabemos, porque el narcotraficante, si efectivamente llegara a bajar por el autocultivo el tráfico público de marihuana, la pasta base, la cocaína, las pastillas, esto y el otro. Entonces, ¿no será un poquitito vender humo, decir que con esto es un golpe de muerte al narcotráfico? Obviamente que no podemos pensar que con esto vamos a terminar con el narcotráfico, eso sería absurdo. ¿Pero qué cifras hay de marihuana? Pero pensemos que el 90% de los consumos es marihuana. Entonces, si atacamos ese problema, estamos atacando una proporción muy grande de eso. Ahora, ojo, también delicado decir que aquí no se hace la distinción, se sigue hablando sin distinguir lo que es marihuana verde de lo que es marihuana prensada. Y tenemos que ser muy claros y muy concretos en eso. Estamos hablando de dos drogas distintas, de dos sustancias totalmente distintas, con efectos para la salud completamente diferentes, con un nivel de potencial de adicción, un nivel de toxicidad completamente distinto. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Efectivamente, hoy día tenemos una situación de inequidad incluso en esto, porque sabemos que en el barrio alto, ¿cierto?, la sociedad, el sector de la sociedad más acomodado, consume marihuana verde, marihuana, cannabis en su estado más natural, que por supuesto es muchísimo menos dañino para la salud. Y eso está reflejado en la misma encuesta del Senda, no en los gráficos 2, 3, 4 que se andan manejando, pero cuando uno va al detalle y está disponible, la gente puede entrar a la página del Senda y puede darse cuenta, encontrar y se va a dar cuenta que el 70% de la clase acomodada consume efectivamente verde, es decir, marihuana de buena calidad, que por lo tanto va a dañar muchísimo menos su salud. Pero cuando nos vamos a los sectores vulnerables, la educación pública, es justamente al revés. Entonces, la verdad es que es esa población precisamente la que se pretende proteger con esta modificación, que es necesaria, y es necesaria por muchos puntos de vista. Si queremos de verdad velar por la salud pública, tenemos que preocuparnos del cannabis medicinal por un lado, pero no son dos conversaciones tan separadas. También tenemos que pensar en qué tipo de sustancia está consumiendo la población hoy día, en que hoy día todo el control de la calidad de esa sustancia, del precio de esa sustancia, está en manos del traficante, y que son justamente las poblaciones más vulnerables las que están más expuestas, y también más expuestas a la criminalización producto de ese uso. Y eso es muy grave, porque un joven vulnerable que es criminalizado porque lo encuentran fumando, consumiendo una sustancia en una plaza, sus papeles quedan manchados, la posibilidad de insertarse en la vida laboral de ese joven se ven gravemente afectada y disminuida. No le va a pasar lo mismo al niñito del colegio particular, y todos lo sabemos aquí. Y aquí hay una inequidad que se reproduce hasta en eso. Por otro lado, pensando en la vulnerabilidad que significa, cuando analizamos las cifras, el número de detenciones, cerca del 86% de los detenidos son jóvenes, y por otro lado,
mujeres de poblaciones vulnerables. La actual política de drogas, que persigue también con mucha severidad al microtraficante, que es el último eslabón de la cadena, la mujer vulnerable que está en la esquina. El 42% de las mujeres privadas de libertad en Chile están privadas de libertad por ley 20.000. Esta guerra a las drogas es una guerra a las mujeres también. ¿De qué porcentaje es marihuana y qué porcentaje es pasta base de esas mujeres que están detenidas? Muchas pueden ser. El tema es que mientras sigamos entregando a nuestra población al narcotráfico... Claro, todos queremos, pero María María, demos por hecho que todos, el 100%, no sé, los narcotraficantes pensarán distinto. Queremos que haya menos narcotráfico. Por supuesto que sí. Obvio. Ahora, el tema es si por este camino se llega o no. Esa lo terrible es que, por ejemplo, esas mujeres a las que me estoy refiriendo, ¿cierto?, que es el último eslabón de la cadena, que en el momento que es encarcelado es reemplazado automáticamente. O sea, tú no le haces una raya al narcotráfico con eso. Y a veces son condenadas más altas que un abusador de menores. Y tú desarticulaste un hogar, dejaste desestructurada una familia donde sabemos que la mujer es un pilar fundamental. Es decir, esta ley 20.000, impulsada, ¿cierto?, en el gobierno del Lago, después endurecida al pasar a la cannabis a lista 1, ha generado gravísimas consecuencias sociales. Son miles y miles los detenidos, y se los puedo decir en cifras también muy concretas, porque aquí la idea es aterrizar la información, ¿cierto? Desde el momento en que, cuando se impone la ley 20.000, de 18.635 detenidos que teníamos por consumo, porte y cultivo, ¿cierto?, subimos a 47.726 en 3 años. Después se pone en vigencia el cambio de lista a la lista 1, y esa criminalización de usuarios, ojo, no de traficantes, sube a 306.736, cifras del Ministerio del Interior. Perdón, es que... Dale nomás, Felipe. Salgamos un segundo de esa lógica porque desde mi perspectiva al menos había que estar loco, como dice Matías, para no estar en contra de cualquier cosa que ayude a detener el narcotráfico o cualquier tipo de delito ligado a la marihuana o a otras drogas. Pero te quiero preguntar, cuando tú escuchas hablar esta semana o ves las declaraciones del Colegio Médico de Chile, de la Academia de Medicina, de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría, del propio Senda, de la Sociedad Chilena de Pediatría, ¿qué piensas? ¿Que se volvieron todos locos, que están todos equivocados, que les falta información, que no entendieron cuál es la discusión? Porque son sociedades importantes, no se pueden minimizar. Por cierto. Que están en desacuerdo con la ley. Entonces, ¿qué piensas cuando ves esta reacción desde ese sector? Bueno, primero decir que todas estas sociedades médicas, estamos hablando de las cúpulas de esas sociedades médicas. En la práctica real, eso no representa ni con mucho a todos los médicos, y eso nos consta, lo vemos todos los días. Estamos trabajando con muchísimos médicos que están totalmente a favor de usar, por ejemplo, cannabis medicinal, que tienen una mirada totalmente distinta y más realista en cuáles son los potenciales verdaderos de adicción y de daño que puede tener esta sustancia, que son muy distintas a las que se proclaman, ¿cierto? Y efectivamente aquí vemos una reacción de un sector más conservador de la sociedad, que de alguna manera está plegándose a esta agenda personal que ha puesto el director del Senda, y que de alguna manera están cuidando un statu quo que probablemente favorece modelos de negocio con los que ellos están vinculados, y eso no es tan raro. En Estados Unidos pasó muy parecido. Explica un poco más eso. ¿Qué negocio está metido el director del Senda? Si hoy día nos damos cuenta que qué está pasando en el Senda hoy día, ¿cierto? La verdad es que se está instalando ahí la Zonepsin por completo, toda una mirada, la Zonepsin, psiquiatras prohibicionistas del mundo de donde viene, ¿cierto?, el director, dejando de lado a un montón de profesionales que vienen de un mundo con otro tipo de miradas multidisciplinarias, como el año pasado incluso hubo un diálogo muchísimo más rico y abierto en Senda, que trabajamos varios meses, 3 organizaciones distintas, Fundación Paréntesis, en fin, las mismas sociedades médicas, Fundación Daya, Movimental, abogados muy destacados, Paula Vial, etcétera, analizando si esto se viene manejando, ¿cierto? Se viene haciendo propuestas. Se llegó a una conclusión, mayoritariamente esa conclusión iba en la dirección de modificar la ley 20.000, de tener que definir cantidades para poder diferenciar efectivamente de tráfico y consumo, la necesidad de dejar de criminalizar a los usuarios, en fin, y también de avanzar en el uso medicinal. Esos 4 meses de trabajo, que fueron todas las miércoles en la mañana durante 4 meses, obviamente todos colaborando de manera gratuita, desinteresada, queriendo aportar, ¿cierto?, a poder avanzar en esta dirección, eso no quedó en nada, no se dio a conocer a la ciudadanía. Y hoy día tenemos este golpe de timón inexplicable. Yo lo considero un grave error técnico, ético y político, un gol de media cancha. Pero perdón, el señor Montenegro coaptó el Colegio Médico, a la Sociedad de Psiquiatría. Pertenece a ese mundo y comparte una mirada, y realmente, ¿por qué digo que no es modelo de negocio? ¿Qué modelo de negocio apoya? Hay modelos de negocio que están vinculados al mundo de la rehabilitación, ¿cierto?, que muchos psiquiatras están vinculados a eso, al mundo de la neurología, en fin, sabemos que aquí hay vínculos. El dinero no solo permea la política, también permea otras áreas. Aquí hay corrupción, a tu juicio.
yo no sabría si corrupción, colusión, en fin, afinidad de miradas, pongámosle el título elegante que queramos ponerlo, la gente no es tonta y saca sus propias conclusiones. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí eso pasa, y por favor, quiero ser muy clara, esto no representa a todos los médicos, entonces tampoco pongamos a todos en ese mismo saco. En estos días, sobre todo, hemos conversado con muchísimos médicos que están muy lejanos a estas posturas, muy lejanos, públicamente no han sido muchos los que han dado la cara, también es difícil estigmatizarse frente a sus colegas, el doctor Purto lo ha hecho, el doctor Sánchez lo ha hecho, hay una larga lista de médicos que están totalmente en una postura distinta a esa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjate que tengo una sensación de surrealismo cuando escucho estas discusiones sobre esta droga en particular, porque independientemente de sus efectos, sus consecuencias, el país ya pasó varias estaciones para adelante y tenemos una industria y casi una sociedad en paralelo que opera en muchas poblaciones donde el tema ahí es la cocaína, incluso la heroína, los estimulantes, los antidepresivos, que son todos a primera vista bastante más potentes, y el alcohol. El alcohol mata a 3 o 4 mil personas al año en Chile, o más. Estoy hablando de accidentes del tránsito, probablemente los asesinatos, los cuchillazos, las fiestas de amigos, curados, en fin, miles de cosas. Entonces hay algo surrealista en esto. Yo no creo, no estoy diciendo con esto, fíjate, porque creo que esto tiene muchos ángulos, que sea buena idea que la gente ande fumando, no, o que sea bueno fumar. Yo no sé, puede ser bueno para uno, puede ser malo para otro, como el alcohol, uno de repente se toma un trago y es bueno, si se toma 10 tragos es malo, depende también del uso, de los consumos, los patrones. Pero me suena surrealista porque me parece que está sobrepasado el tema de la marihuana en Chile, lamentablemente, primera cosa. Segundo, me parece que hay un enfoque muy curioso sobre esto de las drogas. Por ejemplo, recién ahora se está poniendo más restricciones al uso del tabaco, al punto que la tabacalera va a cerrar, dejando sin pego un montón de gente. Y sin embargo nadie dice una palabra del alcohol, que sí es mucho más nocivo, pero claro, detrás del alcohol hay una industria grande. Tremenda. El tabaco, creo que son 1000 personas que trabajan en Casablanca, hay unos cuantos parceleros, no son tampoco, pero son como 1500 que tienen plantaciones de tabaco, pero hay mucho más gente que trabaja en el trago, hay congresales que disputan leyes para favorecer a tales o cuales individuos. Entonces es muy rara esta cuestión. Yo creo, fíjate, aquí no te estoy haciendo una pregunta, estoy conversando contigo. Yo creo que en el tema de las drogas, dado el hecho además de que en toda época y en toda sociedad, por los motivos que sean una parte importante, la gente se droga con algo, para arrancar de la lata de la vida cotidiana o de los dolores como está enferma o de su fracaso, lo que sea, se drogan con alcohol, se drogan con peyol, se drogan con opio. La Inglaterra victoriana estaba entera drogada con láudano, que era opio. Bueno, es así. La cuestión final viene siendo lo siguiente: aún aceptando que tales o cuales drogas, como el alcohol mismo, son efectivamente dañinas, quizás sería en un mundo ideal mejor que no hubiera ninguna de esas cosas, la sociedad al final tiene que hacer una especie de cálculo costo-beneficio y decir qué cosas a pesar de todo son aceptables porque tienen más beneficios o menos perjuicios que prohibirlas. Ese cálculo no se hizo en Estados Unidos para la época de la prohibición y quedó la escoba, como todos sabemos. Tuvieron que restituir la posibilidad de beber. Entonces, a mí esta discusión vista del lado de los valores, del progresismo, liberal, me parece una estupidez. La otra de que si es nocivo o no, me parece que viene fuera de tiesto, porque puede ser nocivo cualquier cosa. Puede ser nocivo hasta el uso del automóvil. Habría que prohibir el uso del automóvil, muere mucha gente. Entonces al final es, ¿qué es lo más razonable? ¿Qué es lo que produce menos daño? ¿Qué es lo más que puede la sociedad tolerar? Volvemos un poco al tema de las reformas. Claro. Todos estamos de acuerdo, es cómo se hace, y lo que algunos pueden cuestionar es si esta ley que se aprobó no es prohibicionista, porque ponerlo en blanco y negro es como ridiculizar. Por lo pronto yo sería partidario de liberarlas todas, pero de otra manera. Pero viene a ordenar, viene a regular. Pero tiene esta ley aparentemente ciertos vacíos en el terreno que pueden hacer, que efectivamente pueden hacer, lo dirá el tiempo, que suba el consumo. Entonces es razonable discutirlo. Sí, totalmente razonable discutirlo. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que tú planteas, Fernando, creo lo mismo. Efectivamente, si de manera racional dijéramos, a ver, partamos de nuevo, ¿cierto? Tabla cero. Aquí hay que definir qué drogas son lícitas, cuáles son ilícitas, analicemos sus daños, aquí están. No es muy difícil, es bastante claro, ¿cierto? Tenemos incluso, en primer lugar, la nicotina, la heroína, la cocaína, el alcohol, la cafeína y después la cannabis. En sus niveles de adicción, toxicidad, etcétera. O sea, frente a esto tendríamos que decir, bueno,
parece que el café y la cannabis serían las que tendríamos que dejarla como drogas lícitas, ¿cierto? Y el resto como drogas ilícitas, racionalmente hablando. Esto es de la NIDA de Estados Unidos, o sea, no es ningún invento. Entonces la verdad es que no hace mucho... Sí, pero mucho hay una cosa, sentido. María, eso sí, no tienes que comprarte, o tú o nadie, la teoría de que va a producir beneficios. Fíjate que esta norteamericana, que tú la debes conocer, por aquí la tengo anotada en alguna parte, Joe McGuire, no sé cómo se pronuncia su nombre, de la Asociación de Test de Drogas y Alcohol en Estados Unidos, tuvo parte en la liberación, en la despenalización de la droga en el estado de Colorado. Y dice, después de muchos análisis, todavía estamos esperando los beneficios. Yo creo que no es cuestión de esperar beneficios, no nos engañemos con eso, no es un tema medicinal, es un tema de esperar la menor cantidad posible de daño dentro de lo razonable, nada más. Ana María Gamuri responde a la vuelta de estos comerciales. Tolerancia cero, se separa un minuto de ustedes. ¿Ves tú? Ana María Gamuri quedó con la pelota en su cancha porque Fernando Villegas le planteó sobre, bueno, cuáles pueden ser las mejorías que plantee un... No, déjame precisar más porque en realidad lo que yo quiero decir es que esa postura de esta señorita o señora McGuire, esperando beneficios, por supuesto nunca van a llegar porque dudo que haya alguna actividad humana fuera de la de los científicos, los teóricos, los filósofos, los músicos, los compositores, los grandes artistas que le produzca beneficios a la humanidad en su conjunto. Cada cual simplemente hace su vida y en algunos casos puede traer perjuicios, eso sí, perjuicios pueden venir de ciertas prácticas sociales, beneficios es cuestión individual y particular de cada cual. Entonces, lo que yo te decía, lo que conversábamos aquí, estimados telespectadores, antes de que al final de cuentas la sociedad solo puede establecer cómo ponerle algunos límites o cómo ver de que las cosas no sean más dañinas de lo estrictamente necesario, porque no conozco ninguna actividad que no tenga o no pueda tener un efecto nocivo si es mal usada. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora me parece que en esa misma mirada en que tú lo estás poniendo, ¿cierto? De cómo, y que me parece que la mirada correcta. Aquí me parece que la manera de enfocar la política de droga, en primer lugar tiene que ser una política de droga centrada plenamente en el respeto a los derechos humanos. Esa es como una base, y parece obvio, pero no lo es. La política prohibicionista, basada en esta mirada de guerra a las drogas, ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las personas, y eso hay que dejarlo muy claro, y de maneras muy violentas. No ha tenido éxito, que eso creo que es fundamental. Ha fracasado, por eso hay que hacer algo distinto. Ha vulnerado los derechos de las personas, le ha liquidado la vida a miles de personas. Quizás en nuestro país no es la forma no más grave, pero por favor, entre 60 y 80 mil muertos en México, Colombia otro tanto, o sea, asolados por esta guerra que se ha creado. La guerra a las drogas, el gran daño que ha tenido, la cantidad de muerte que ha tenido, no es por las drogas, es por la guerra a las drogas. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y frente a eso hay una tendencia evidente a ir saliendo de esto, y una tendencia recomendada, ¿cierto?, a la despenalización efectiva, a la regulación como base, como principio para cualquier política de drogas efectiva y nueva, que lo dice la OMS, la ONU, la OEA, un grupo destacado de expresidentes, dentro de lo que se encuentra el expresidente Lagos, que comparte plenamente esta mirada, que está muy interesado por lo que está pasando aquí en Chile, hemos conversado y muy preocupado también por esta tensión que se está generando al respecto. Ahora, si miramos las sociedades que han podido regular esto de buena manera, la más valiente, la más osada, sin duda que fue Portugal. El año 2001, frente a una grave situación que tenía Portugal de consumo problemático de sustancias duras, en un acto bien osado, bien valiente, porque no tenían cómo saber muy bien qué iba a pasar con esto, despenalizan todas las drogas. Y hoy en día, pasado el tiempo, tenemos las tasas más bajas de consumo en Portugal, las tasas de consumo problemático más bajas de toda Europa, y tenemos resultados realmente espectaculares. Y eso lo podemos mostrar también en cifras muy claras. Por ejemplo, y esto es muy sensible, el consumo escolar en Portugal bajó considerablemente, y eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Ahora, en Colorado también se están viendo primeros resultados, quizás no tan espectaculares, pero ha bajado la delincuencia, han bajado las muertes violentas, han bajado incluso los accidentes de auto. Entonces hay que ir mirando con atención. En Uruguay, y eso también está claro, ya lo sabemos, la noticia, se confirma, ¿cierto?, que con la regulación no aumentó el consumo. A lo contrario de lo que yo he escuchado decir por ahí. ¿Por qué me doy el trabajo de traer esto? Porque en otros medios se ha estado afirmando cosas que son falsas. Y aquí está, o sea... Deja preguntarte a propósito de... Gracias por mostrar el logo de Canal 13. Bueno, perdón, pero era una noticia que salió en Canal 13. Son amigos. Deja preguntarte por dos frases, por dos conceptos que me interesan tu definición al respecto. Se ha dicho mucho en estos días, se le ha perdido el miedo a la marihuana. Bajó la percepción de riesgo. Sí, eso desde tu mirada, desde tu perspectiva. Alternativa A, que bueno pues, que se le pierda el miedo a la marihuana. Alternativa B,
en realidad no se le debiera perder, pero es falso el precepto. Mira, qué buena la pregunta, me parece sumamente interesante. Muchas gracias, Felipe, por tu pregunta. Mira, la verdad es que evidentemente ha bajado la percepción de riesgo de la cannabis y me parece que eso es de toda lógica. La gente está más informada y sabe que es una sustancia menos riesgosa. Y esa es la realidad, es lo que nos muestra, ¿cierto?, el gráfico que acabamos de ver. Es menos riesgosa, por lo tanto, con una población que está más informada, que tiene más acceso a la información, es lógico que baje la percepción. ¿Y es bueno? Yo creo que no se trata de que sea bueno ni malo, es lo que es. Ahora, si tú me preguntas a mí, si yo considero justificable decidir, engañemos a la población, digámosle que esto es más peligroso de lo que es para protegerla, eso me parece del todo inaceptable. Un paternalismo que así suban y hagamos un daño con decirlo, pero la verdad es un valor intransable. Yo no tengo ningún derecho a paternalistamente engañar a la población por su bien. Eso me parece que de verdad a estas alturas es totalmente impresentable. Ya, segunda frase del doctor Carlos Ibáñez de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría. El uso terapéutico, medicinal, de la marihuana es obvio y es bueno, pero es demasiado artesanal aún y eso es peligroso. Es peligroso. Le contesto inmediatamente al señor Ibáñez, hemos debatido muchas veces con el señor Ibáñez. La verdad es que lo más increíble es que a pesar de que se haga artesanalmente, a pesar incluso para enfermedades que no son tan simples, a pesar de la forma más natural en que hoy día se ocupa, es beneficiosa y no es peligrosa. Y esa es la realidad. Nunca nadie ha muerto por cannabis. Perdón, Fernando, antes una cosita como para dejarlo en claro. Terapéuticamente hablando, la cannabis es de las sustancias más seguras que existen, más segura que el café, que la aspirina, que el alcohol, que los opiáceos, que cualquiera de los medicamentos que usted tiene en el botiquín de su casa. Ana María, supongo yo. Pero solo para concretar, lo que no quiere decir que haya que desarrollar fórmulas más específicas para enfermedades más complejas. Pero es una planta medicinal que puedes tener en el jardín de Ana tu María, casa y supongo beneficiarte yo, de ella. dado que tú eres como la suma sacerdotisa de esta religión, que tú has fumado esta cuestión. Y la fumas, suponemos, con alguna frecuencia. ¿Qué beneficio sientes tú que te ha aportado cuando te has mandado te has echado para atrás con tu porro, así se llama, ¿sí? ¿No? En España. Me hago el ignorante. Con tu porro, ¿qué es lo que has ganado? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? Porque si tú me preguntas a mí qué gano yo tomando un piscolo, te digo al tiro. Me muero la risa, cuento más chistes. ¿Qué has ganado tú? Bueno, la verdad yo más que fumar yo uso otros formatos más medicinales y eso también lo hablamos en algún momento. Todo se traduce a pito, a fumar, y la verdad es que los consumos no son necesariamente así, la gente está consumiendo de otras maneras más saludables y eso también es importante tenerlo en claro. ¿Qué gano yo? Te lo puedo decir con toda transparencia cuando vaporizo, porque lo que hago en las noches es vaporizar, duermo bien, puedo solucionar mi problema de insomnio. Yo tengo un insomnio por tinnitus persistente, no sé si ustedes saben lo que es eso, una enfermedad que es en fin, un pitito en el oído. Exactamente, lo que me produce un insomnio crónico y la verdad es que yo no estoy dispuesta a tomarme un Dormonid o a tomarme otro tipo de pastilla y a mí me hace estupendamente bien y puedo vaporizar, o sea, no estoy combustionando, yo no fumo tabaco, así que yo no mis pulmones los tengo limpios. Entonces, esa es mi manera de tener una medicina saludable, natural, sin ningún efecto secundario para mí, me permite tener una vida activa, amanezco fantástico, descansada, y esa es mi realidad, ese es mi testimonio. Creo que esto no se trata de temas personales, para nada, pero si tú me lo preguntas directamente, yo te lo contesto así. Te hace muy bien el pelo, estaría muy bien. Pero es súper importante y aquí, y pensando en los beneficios, porque tú dijiste en algún momento, bueno, puede que no haga tan mal, pero bien no hace. Eso no es así. Hay muchísima gente a la que esta planta le está aliviando la vida de manera importantísima. Y hay muchos que se las ha sonado también. Y yo... a ver, el consumo problemático de marihuana también es bajo, tú sabes que es bajísimo, según la OMS es entre un 4 y un 9% en comparación a los 20 y tantos del tabaco y del alcohol, así que por favor también pongámoslo en su contexto. Pero más que comparar, yo encuentro lo del alcohol es aberrante, la mangancha que tiene aquí. Pero el consumo problemático es incluso menor que el del café, entonces, pero que pongámoslo realmente en su contexto, y hay muchísima la gente que hoy día está aliviando su dolor, su sufrimiento, familias enteras que se han visto beneficiadas con esto, y eso hay que dejarlo en claro también, y también liberarnos de la tiranía de las farmacias que tenemos en todas las esquinas, y hay muchas cosas que nos pueden beneficiar. En lo que tenemos tiranía nosotros siempre es del tiempo. Y se nos acabó, no te puedo creer. Sí, pues. No te puedo creer. Sí, pues. Pero 2 veces en una semana Ana María Gamuri en yo última quería mirada. también contarte nuestra fundación y todo lo que estamos haciendo a lo largo de Chile. DAYA.cl. Por favor, aquí, cámara, para todos los que quieran saber sobre los beneficios terapéuticos y medicinales, que hoy día hay algunos que lo ponen en duda. Canalmedicinal.cl. Por favor, todos los estudios están aquí, a la gente la invitación es a informarse y no dejarse engañar por estas tendencias retrógradas. Que te vaya muy bien. Pausa y volvemos aquí en Tolerancia Cero. Oye, no te para nada.